Capítulo 6. La división del reino. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Poco después de ascender al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de todas las tribus. En Sichem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. Entre los presentes se contaba Jeroboam, hijo de Nabat, el mismo Jeroboam que durante el reinado de Salomón había sido conocido como valiente y esforzado, y a quien el profeta silonita Ahías había dado este mensaje sorprendente: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse. Había declarado: por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. Se le había indicado, además, a Jeroboam, que el reino no debía dividirse antes que terminase el reinado de Salomón. El Señor había añadido: empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia enérgica que modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera había sido muy descuidada. Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios, y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme, y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves perjuicios bajo las medidas opresivas de su gobernante anterior. El despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía le había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Antes de coronar a un nuevo gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de Salomón tenía o no el propósito de aliviar esas cargas. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Deseando consultar a sus consejeros antes de delinear su conducta, Roboam contestó: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía,
y díjoles: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Desconforme, Roboam se volvió hacia los jóvenes con quienes había estado asociado durante su juventud, y les preguntó: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes le aconsejaron que tratara severamente a los súbditos de su reino, y les hiciera comprender claramente desde el mismo principio que no estaba dispuesto a tolerar oposición alguna a sus deseos personales. Halagado por la perspectiva de ejercer una autoridad suprema, Roboam decidió pasar por alto el consejo de los ancianos de su reino y seguir el de los jóvenes. Así aconteció que el día señalado, cuando vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam para que les declarara qué conducta se proponía seguir, Roboam respondió al pueblo duramente, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto, y así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reinado de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel, y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su autoridad. El Señor no permitió a Roboam que llevase a cabo su política. Entre las tribus había muchos millares a quienes habían irritado las medidas opresivas tomadas durante el reinado de Salomón, y les pareció no podían hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. Desde entonces, las 12 tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado de Judá, bajo el gobierno de Roboam, mientras que las 10 tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido como Reino de Israel, regido por Jeroboam. Así se cumplió la predicción del profeta concerniente a la división del reino. Era ordenación de Jehová. Cuando Roboam vio que las 10 tribus le negaban su obediencia, se sintió incitado a obrar mediante uno de los hombres influyentes de su reino, Adoram,
que estaba sobre los tributos. Hizo un esfuerzo para conciliarlos, pero el embajador de paz fue tratado en forma que demostró los sentimientos de quienes se oponían a Roboam. Apedreóle todo Israel, y murió. Asombrado por esta evidencia de cuán intensa era la rebelión, el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. En Jerusalén, Roboam juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel, y reducir el reino a Roboam hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse, conforme a la palabra de Jehová. Durante 3 años Roboam procuró sacar provecho del triste experimento con que inició su reinado, y fue prosperado en este esfuerzo. Edificó ciudades para fortificar a Judá. Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y vituallas, y vino, y aceite. Fortificólas pues en gran manera. Pero el secreto de la prosperidad de Judá durante los primeros años del reinado de Roboam no estribaba en estas medidas. Se debía a que el pueblo reconocía a Dios como el gobernante supremo, y esto ponía en terreno ventajoso a las tribus de Judá y Benjamín. A ellas se unieron muchos hombres temerosos de Dios, que provenían de las tribus septentrionales. Nos dice el relato: Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. En la continuación de esta política residía la oportunidad que tenía Roboam para redimir en gran medida los errores pasados y restaurar la confianza en su capacidad de gobernar con discreción. Pero la pluma inspirada nos ha dejado la triste constancia de que el sucesor de Salomón no ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Jehová, a pesar de ser por naturaleza de una voluntad infame y egoísta, lleno de fe en sí mismo, y propenso a la idolatría. Si hubiese puesto toda su confianza en Dios, habría adquirido fuerza de carácter, fe constante y sumisión a los requerimientos divinos. Pero con el transcurso del tiempo, el rey puso su confianza en el poder de su cargo y en las fortalezas que había creado. Poco a poco, fue cediendo a las debilidades que había heredado, hasta poner su influencia por completo del lado de la idolatría. Y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová, y con él todo Israel. Cuán tristes y rebosantes de significado son las palabras: y con él todo Israel.
el pueblo al cual Dios había escogido, para que se destacase como luz de las naciones circundantes, se apartaba de la fuente de su fuerza, y procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Así como con Salomón, sucedió con Roboam. La influencia del mal ejemplo extravió a muchos. Y lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel que se dedica a hacer el mal. No se limita al tal la influencia del mal proceder. Nadie vive para sí. Nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sombría y desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad y la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. Y si por nuestras acciones fortalecemos o ponemos en actividad las potencias que tienen para el mal los que nos rodean, compartimos su pecado. Dios no permitió que la apostasía del gobernante de Judá quedase sin castigo. En el 5º año del rey Roboam, subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, con 1200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con el de Egipto no tenía número. Y tomó las ciudades fuertes de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semeías profeta a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y díjoles: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. El pueblo no había llegado todavía a tales extremos de apostasía, que despreciase los juicios de Dios. En las pérdidas ocasionadas por la invasión de Sisac, reconoció la mano de Dios, y por un tiempo se humilló. Declaró: Justo es Jehová. Y como vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semeías, diciendo: Hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Empero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí, y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac rey de Egipto a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam paveses de metal, y entrególos en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Pero cuando cesó la aflicción, y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos se contaba el rey Roboam mismo. Aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida, olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle. Volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová.
Durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse, y nunca se recobró plenamente. A veces, durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circundantes. A veces, el nombre de Jehová quedaba exaltado sobre todos los dioses falsos, y su ley era reverenciada. De vez en cuando, se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal, que ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono, no fueron nunca desarraigadas por completo. Y hubo momentos cuando el pueblo que una vez fuera favorecido por Dios cayó tan bajo que llegó a ser ludibrio entre los paganos. Sin embargo, a pesar de la perversidad de aquellos que se inclinaban a las prácticas idólatras, Dios estaba dispuesto en su misericordia a hacer cuanto estaba en su poder para salvar de la ruina completa al reino dividido. Y a medida que transcurrían los años, y su propósito concerniente a Israel parecía destinado a quedar completamente frustrado por los ardides de hombres inspirados por los agentes satánicos, siguió manifestando sus designios benéficos mediante el cautiverio y la restauración de la nación escogida. La división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable, en la cual se revelan la longanimidad y la tierna misericordia de Dios. Desde el crisol de aflicción por el cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar, para sí como pueblo propio, celoso para las buenas obras, iban a reconocer finalmente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú, y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque entre todos los sabios de las gentes, y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo, y Rey eterno. Los adoradores de los ídolos iban a aprender al fin la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos, únicamente siendo fiel al Dios vivo, creador y gobernante de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. De común acuerdo, Israel y Judá, castigados y penitentes, iban a renovar al fin su pacto con Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres, acerca del cual iban a declarar: el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su prudencia. Su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición,
y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre.